Tenemos el privilegio hoy de presentar al doctor José Manuel Bailón Blancas. Casi todos lo conocéis de aquí, pero quizá en otras facetas, como psiquiatra de muchos años en el antiguo Alonso Vega y después en el La Fora, que cambió de nombre, donde ha llevado las unidades de geriatría. Es un especialista en psicogeriatría. Pero aquí está en calidad, como no puede ser de otra manera, de cervantista. Yo quiero decir dos cosas simplemente sobre Manuel Bailón. La primera, que Manuel Bailón es un ejemplo de cervantinismo, en el sentido de que no es un cervantinista dominguero, que en la fecha de los aniversarios del Quijote hace algo sobre Cervantes, sobre Don Quijote, sino que tiene una larga trayectoria sobre Cervantes, estudios sobre Cervantes, ahora me referiré a algunos, y estudios sobre Don Quijote. O sea, es un investigador en toda regla, persona muy querida en los ámbitos cervantinos y que se ha codeado pues con las figuras más señeras en casi todos los congresos a lo largo de Europa. Esta dedicación de Manuel Bailón a esta tarea del cervantinismo, ha traído sus frutos. Es autor de varios libros, que algunos que yo recuerde podría recordar, pero voy a recordar dos o tres. El otro es un artículo, dos y un artículo. Uno es un libro sobre el licenciado Vidriera, que es un librito muy importante, ¿no? Muy importante por el enfoque que le da Manuel Bailón a esta novela de Cervantes. Y otro, la historia clínica del caballero Don Quijote de la Mancha, donde yo creo que si no es el comienzo, al menos sí es un momento de sus investigaciones sobre la patología mental. Y otro título que voy a citar, que es Cervantes y la psiquiatría, donde ha elaborado un concepto que es la psicopatología puente, la que nos va a permitir a los psiquiatras con nuestra mentalidad de hoy acercarnos mediante una transición a cómo eran los conceptos psiquiátricos de esa época. Esto solo se puede hacer si se tiene un conocimiento como el que tiene Bailón de la medicina del siglo de oro. Yo creo que Manuel Bailón es un experto en los médicos del Renacimiento español, no solo de Ugarte de San Juan, sino de una serie de médicos importantes que han tenido su influencia en muchas, no solo en Cervantes, sino en muchas obras de este periodo. Es decir, que él se ha ido forjando, Manolo, una sólida formación de base cervantista. Yo puedo decir, para terminar, sin exageración, que es el psiquiatra que ha trabajado más Cervantes en toda la historia de la psiquiatría. Si empieza en Pimolins, hasta ahora a Don Quijote y Cervantes lo han abordado casi todos los psiquiatras o neurólogos, desde Pimolins hasta Vallejo Nájera, lo ha abordado Castilla del Pino, Alonso Fernández, psiquiatras peruanos como Noriega, es decir, luego médicos como Cajal, y yo creo que no hay ninguna en la profesión, nadie que haya dedicado desde el ámbito de la medicina tanto tiempo a estudiar a la obra de Cervantes y Don Quijote. Por lo tanto, es un privilegio, Manolo, que estemos aquí, que nos des esta charla hoy, y no tengo más que decir, solamente que, bueno, es un privilegio, como digo, para la Fundación, tu presencia, y seguramente pues aprenderemos mucho, y nada más. Bueno, muchas gracias, Valentín. Espero que después de lo que hiciste tú el otro día,
y dejaste el listón demasiado alto, yo por lo menos intentaré subir un poquito, no subir lo que el listón tuyo, pero quedarme a una altura que no quede mal. Vamos a hacer una ficha clínica de Cervantes. Cervantes nace en 1547, vale, bien. Pero, ¿qué día nace? Porque teóricamente tendría que haber nacido el día 29, que era San Miguel. Y tenía la costumbre de poner el nombre del santo del día. Pero hay una cosa que llama la atención. Es bautizado el día 9 de octubre. Vale. Ahora vamos a fijarnos qué hacían, cuando hacían la presentación o hacían el bautismo. La presentación en la sinagoga, los hebreos lo hacían el día 8. Ponerle nombre a los niños, los berberiscos, por decirlo así, todo el norte de África, lo hacían a los 7 días. Y los cristianos, hay un tal Efrén de la mano de Dios, o algo por el estilo que se llama, que tiene una biografía de Santa Teresa y dice, no se conoce el día que la bautizaron, y dice que la situación es que le tendría que bautizar a los 8 días de haber nacido, pero tampoco saben exactamente el día que ha nacido. Y para colmo, Santa Teresa tiene una cosa que yo creo que es mucho más curiosa, y es que Santa Teresa muere el año 1582, y precisamente cuando cambia el año, cuando se cambia el año, el siglo, juliano, de Julio César, por el gregoriano. Entonces tampoco se sabe qué día murió. Esto es curioso. Bueno, pues los cristianos viejos tenían una costumbre. Cumplían esos 9 días, o esos 8 días, mejor dicho, como dice el Evangelio, pero ponían un día más para no ser tachados de ascendencia judía. Luego, es posible que naciera el día 30 y él fue bautizado el día 9. Esto es curioso porque ahora estamos en un siglo en el cual había muchas epidemias, muchas enfermedades. La esperanza de vida era de 24-29 años. Y esto está hecho por una serie de autores que yo creo que tienen, para mí tengo confianza en ellos, que cada 1000 niños al principio, el primer año, morían de 150 a 300, a veces 350. Lo creo por una sencilla razón, porque no me dicen una cifra justa, sino que me dicen varias cifras que a la hora de la verdad son lo que son verdad, porque no podemos decir tanto de vida, estos son 24 o 29 años. Pero a los 10 años podían morir de los niños, podían morir otros 100 o 200 por 1000. Que estamos diciendo algo muy importante, y es que las enfermedades en aquella época, pues las más corrientes, que lo dice Castillo de Lucas, el Folmedicina, eran el garrotillo, la difteria, la viruela, el sarampión y el vermes. A tal punto que había un dicho que dice: nadie piense que tiene varón si no ha pasado la viruela y el sarampión. Enfermedades que nosotros trasladamos y que ahora están reconocidas, las trasladamos a América, y todos los muertos, por decirlo así, indianos que hubo, fue precisamente por las epidemias que llevamos. El apellido Saavedra y Sotomayor son apellidos que aparecen. Y el apellido Saavedra, antes de utilizarlo Cervantes, lo utilizó su hermana que ingresó en la orden carmelita en el año 1563. Como es lógico y normal, era una época que tenía el padre de Cervantes, que era un poco gastador, por llamarlo así, tenía dinero para dar la dote que necesitaban. En 1551 salen de Castilla, mejor dicho, de Castilla, de Alcalá de Henares, y se dirigen a Valladolid. En Valladolid hay un problema muy importante, y es que son una familia. Ahí tenemos a la madre es una mujer fuerte, podemos decir. Es la que sin querer hace la familia en esos momentos, hasta tal punto que la madre, que como sabemos el parto tuvo que ser normal, y lo voy a decir por qué, porque era el 4.º hijo. El primero murió, que muchas mujeres moría el primero,
por problemas de lo que, si quiere, primerizo, y entonces era una mujer multípara. Luego el hijo que tuvo ya era el cuarto. Tenemos que esta mujer era fuerte, pero el marido, que era un cirujano romantista, pues era muy gastador. Eso es muy serio, porque sin querer esta familia se metió en líos de tener hasta que les quitaron las posesiones que tenían. En fin, fue tremendo esa situación. ¿Qué quiere decir? Entonces un individuo, si estaba preso por deudas, si era hidalgo no podía entrar. Y entonces el padre de Cervantes nos dice, para que no le ingresen en la cárcel, dice que es un hombre hidalgo, notorio, es decir, que le conocen, de solar y solar conocido, y que devenga, o sea, da 500 sueldos al fuero de Castilla, de España, al fuero de España en realidad, al fuero de Castilla. Esto es curioso, 500 sueldos era lo que se pagaba 500 lanzas, es lo que viene a decir. Entonces, esto que lo dice y lo afirma con testigos ya nos dice quién era la familia de Cervantes. No es que fuera exacto eso, pero no era muy lejos de lo que de verdad era, porque el apellido Saavedra es un apellido visigodo, el apellido Sotomayor es otro apellido, y cuando digo Sotomayor es porque la hermana, cuando se ponían apellidos, siempre se ponían apellidos de la familia. Nunca se ponían un apellido patronímico o toponímico que no tuviera nada que ver con la familia. Y entonces, el apellido Saavedra es visigodo, el apellido Sotomayor también, y tenemos la palabra Pimentel, es otro apellido que ese le estoy buscando, no tengo idea en estos momentos por dónde va, pero lo estoy buscando. Vamos a ver, ellos vuelven, salen de allí, de Valladolid, el año 1553. Vuelven a Alcalá de Henares, pero está muy poco tiempo. Lo único que sabemos es que Cervantes en 1565 está en Madrid, después de haber pasado por Sevilla, Córdoba, donde debió estudiar con los jesuitas, porque tanto Cipión y Berganza, ustedes ven que salen perros, salen pequeños animales, pero son animales que son los que nombra Cervantes en el Quijote, en sus obras. Es un poco, y si ven ustedes un burro al lado de un caballo, normalmente dicen, mira, Don Quijote y Sancho. O sea que son casi, yo diría patronomónicos de algo importante que era Cervantes en ese sentido. Estudia en Córdoba, en Sevilla y con los jesuitas. Cipión y Berganza dicen que son unos buenos profesores, que lo hacen con una cierta benevolencia. Y no podemos mirar ahí a Américo Castro, porque Américo Castro todo es ironía, pero Américo Castro no está diciendo ninguna verdad, sino que todo es ironía. Debía ser la ironía suya, pero ya sabes que normalmente hay que tener mucho cuidado, y sobre todo los médicos, no proyectarnos nuestra forma de ser en el paciente. Bueno, pues este señor está proyectando, Américo Castro, ya si quieren después hablamos. Estudia en Córdoba, estudia en Sevilla, y cuando llega a Madrid parece que se coge que es... que coge profesor privado, pues ya era una familia que tenía, bueno, no es que tuvieran millones, pero bueno, en aquella época tenía lo suficiente para vivir, pero era muy derrochadora. Y me cogen a un profesor que es Lope de Hoyos. Lope de Hoyos termina siendo catedrático o profesor de la Cátedra de Madrid, ahora en la calle Los Estudios, termina siendo profesor de esa cátedra y de gramática. Entonces, este hombre hace hace varios libros, porque estaba pendiente, era quien le protegiera el cardenal Espinosa. Entonces, uno de los libros es cuando Cervantes saca unos versos propios y uno de ellos, que es por la muerte de la reina Isabel de Valois, que fue en 1568, es curioso porque Cervantes saca unos versos y entonces este Lope de Hoyos le llama mi caro discípulo, mi amado y caro discípulo. Quiere decir que si estuvo un año exclusivamente, como vemos, porque en la cátedra esa
Él entró en el año 1568-69, casi en el 69 podemos decir, pues significaba que había tenido de discípulo. Nos vamos avanzando y nos encontramos en 1569. En 1569 viaja Cervantes en septiembre-octubre. ¿Por qué viaja en septiembre-octubre? Muy sencillo, va a Roma. Allí tiene el cardenal Gaete de Cervantes, allí tiene una serie de conocidos y al mismo tiempo sobrepasa una serie de leyes que hay debido a que va como si no fuera a estudiar, porque el ir a estudiar era dejar dinero, como si ahora una persona dice, llevo a mi hijo a estudiar a tal sitio, es un gasto, y España no estaba para hacer gastos en esa época. Entonces se va. Esto todo lo estamos viendo a través de la documentación, es decir, he llegado a esta conclusión a través de la documentación. Viaja de septiembre a octubre a Roma y allí se coloca como camarero de Giulio Acquaviva, una familia napolitana, una familia con mucho prestigio, una familia que Giulio Acquaviva termina siendo cardenal, como el Gaete de Cervantes, o Cervantes, que él se quiso llamar Cervantes, el que le estuvo ayudando en Roma. Entonces va allí y mientras, en el año, si él pide el padre en diciembre una cédula de, digamos, no es de limpieza de sangre, de limpieza de familia, ¿no? Si son hijos de tal padre, si no tiene ningún tipo de raza hebrea o musulmana o muslínica. Y es curioso porque en esa época, en septiembre, él sale en septiembre-octubre, y en esa época ocurre una cosa muy curiosa, y es que Felipe II, que está reconstruyendo Madrid, está haciendo un Madrid completamente nuevo, y está haciendo una serie de palacios, tiene un arquitecto, un aparejador mayor de obras que se llama Segura o Sigura. Bueno, este aparejador mayor parece ser que le dan una herida, tiene una herida, y entonces busca, Felipe II da una orden a los alcaldes de Casa y Corte, que existían los alcaldes de Casa y Corte y los alcaldes exclusivamente de cada ciudad. Y entonces le hace una cédula diciendo que, un mando, una provisión se llaman, una provisión diciendo que se busque un tal Miguel de Cervantes. Enseguida, esto se escondió durante el siglo pasado, el antepasado, se escondió un poco como si fuera algo malo que podía haber dicho y iba en la biografía. No es cierto. No puede ser nada más que un homónimo y vamos a explicar por qué. Cuando su padre pide la cédula en diciembre, a 2 meses de esta orden, una orden peligrosa porque además decían que quien le protegiera también salía perdiendo, es decir, las cosas eran muy serias. Si hubiera sido él, se hubiera metido, como se puede decir, en sagrado, se hubiera cogido a sagrado. Pero yo pienso que no es él por muchas razones. Una, que hay digamos, una autoridad que trabaja en la alcaldía de Madrid, que se llama Gerino de Guzmán. Este hombre no podía ir en contra de una ley del rey, pero menos lo puede hacer el teniente alcalde, que era Hernando de Acuña. Y al mismo tiempo tampoco hubiera puesto Lope de Hoyos en su libro Miguel de Cervantes, vicario llamado discípulo. Es absurdo. Y en Madrid, en aquellos momentos, podemos decir que era una cosa, era un patio de vecindad, todo se sabía. Vamos a ver la fisonomía. Yo he sacado 2 cosas. Primero, él fue arcabucero en Lepanto, entonces he sacado 2 cosas. Primero, la madre en 1577 le pone como barbirrubio y en 1580 el fray Juan Gil dice que es mediano de cuerpo, ¿vale? Ahora vamos a decir algo muy curioso, y es que hay un historiador muy bueno, para mí muy bueno, que tiene un libro que se llama
un historiador habla de Cervantes y dice que la medida media para la época era de 1,65. Esto es muy curioso. Pero es que tienen ustedes a un tal Antonio Gallo, soldado de los tercios, que a principios de siglo dice que no se dé arcabuz a aquella persona que no tenga fortaleza, que no sea un hombre fuerte, que no tenga bríos. Luego, sin querer, estamos diciendo dos cosas de Cervantes a través de todo lo que nos están diciendo. Es decir, cuando tenemos un paciente, sin querer, de mucho estudiarle, llega un momento que sabemos todo, o casi todo. Eso no significa, si siempre nos deja abierto el escenario. Y yo estoy hablando siempre en el escenario, estoy hablando en las tablas del escenario. Es decir, no podemos hablar de la Inquisición en el 2018, ahora 19, 20, ya no podemos hablar y verla como se veía en aquella época, porque sería absurdo. Tenemos que verla todo en la tabla del escenario. Vale, pues ahora vamos a seguir. En 1570 ingresa en los retenes de los tercios de Nápoles. Aquello se consideró una cruzada. El Papa se unió a Venecia, como dicen, una tierra de comerciantes, se unió a España y a Malta. Todos estos, esta flota coaligada recoge una serie de tercios, que son 2 compañías de Lombardía, el tercio de Nápoles, el tercio de Sicilia, el tercio de Moncada, de Miguel de Moncada, y el tercio, otro tercio, que es el tercio de Figueroa. Hasta tal curiosidad existe que el tercio de Figueroa se fundó precisamente, el otro no he encontrado yo el origen, pero el tercio de Figueroa se fundó en Granada con la guerra de las Alpujarras, que eran una quinta columna ahí metida, que estaba constantemente, era peligroso. Vale. En Mesina, puedo decirles a ustedes todo lo de Aquaviva, pues muy interesante, porque todo esto es reuniendo documentación y a veces liándose, porque yo me he liado muchas veces, lo digo. Incluso este trabajo, lo he confesado a mi psiquiatra privado, el doctor Corcés, resulta que me ha llegado un momento que lo he tenido que romper porque no salía lo que yo quería. Es decir, no era capaz de condensar todo lo que sabía. Me pasaba como si estuviera en la batalla de las Termópilas, que no me dejaba ver el sol las flechas. Sale de Mesina el día 16 de septiembre. Hasta el día 7 de octubre son 22 días. Estos días hace frío, hace lluvia, la mar está picada, hay tempestades, ya no picada la mar, sino tempestades. Hay, digamos, bamboleo de naves, se cambia de sitio. Tienen que de vez en cuando parar en lugares, que los tengo todos, tengo donde he ido parando. Yo no, eso lo estoy copiando, lo estoy fusilando de un tal Cerezo Martínez, que está en la Marina, era un antiguo profesor del Ferrol. Y entonces este hombre da la casualidad que ha ido buscando todo, tiene un libro, que son, bueno, no les digo el título porque el título se hizo en el año 71, que era el aniversario de la batalla de Lepanto. Simpático este burro, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, Cervantes el día 7 tiene un catarro. Vale. Yo digo catarro porque dicen que comió algo que le pudo hacer daño y que pudo beber agua. No, el agua era, normalmente paraban las galeras para hacer agua y leña. Luego no pudo ser, pero es que además solamente estaba enfermo él. O es que en una galera solamente comió la comida en mal estado, bebió agua en mal estado, uno. Tenía que haber habido otro enfermo. No hubo otro enfermo. Estaba con fiebre y además con una fiebre que lo vieron sus compañeros. ¿Qué ocurrió? Muy sencillo, que este hombre, Cervantes, sus jefes le dicen que se meta a su cubierta, que se meta abajo, dice que no se mete cubierta, y entonces dice una serie de palabras muy bonitas, o digamos muy fortalecedoras de lo que era el espíritu de los tercios, en los momentos estos. Y queda en la galera,
no se esconde, y porque si no tendría que... Vamos a ver, también se tiene estudiado que en una galera un hombre enfermo era un impedimento. Es decir, tenía que bajar socubierta y al mismo tiempo, pero en socubierta, debajo de cubierta, pues estaba el cirujano de galera, estaban los hospitaleros, no solamente los hospitaleros, estaban una serie, los mismos religiosos que iban en las flotas. Entonces, ¿se imaginan ustedes si no fue una cuartana, estoy hablando de la medicina de la época, por un resfriado, que además es una de las 4 enfermedades cortesanas, con todos esos fríos y todas esas cosas? Si hubiera sido una cosa digestiva, hubiera tenido lo que se llama, vamos a llamarlo colitis, mucho más invalidante que una persona con fiebre. Y entonces sí hubiera tenido que bajar, porque era imposible. Imagínense ustedes una persona que tiene que ir al váter o tiene que ir, ¿sabe usted dónde se iba al váter? En la esquina, en las bordas. Entonces, imposible, tenía que haberse bajado socubierta. Fue un resfriado y es una cosa que por deducción. Pero es que además, ¿cuándo empezó ese resfriado? Pues muy sencillo. A una persona joven un resfriado le dura 5 o 6 días, 5 días, 6. Y el día 27 de septiembre, que estamos el día 27, paran en Corfú a hacer agua, a hacer aguada, a hacer leña, pero sobre todo subir y bajar tropas, mejor dicho, tropas y armamento. Y mira por dónde, si hubiera sido Cervantes, hubiera estado enfermo ese día, lo más lógico es que le hubieran bajado, tenía que haberse quitado ese individuo que era una molestia para toda la flota, era una persona inútil, un lisiado los hubiera bajado. Entonces, ahora tenemos a Cervantes, que sus jefes no le ponen cerca de la proa, porque esos arcabuceros son arcabuceros, porque los arcabuceros de la proa, en el momento que no mantuvieran una cadencia de tiro, entraban a arma blanca. O sea, que era una cosa completamente diferente. Entraban a arma blanca con el enemigo, incluso a saltar a la galera enemiga. Luego le ponen en el esquife, lugar más alto de la galera, es el lugar más alto. Yo he leído varios manuscritos, la traducción de los manuscritos, vamos a ser claros y no seamos presuntuosos. Y este hombre recibe 3 heridas. También podemos preguntarnos cuándo recibe las 3 heridas, cuándo recibe esas heridas. Yo sigo haciendo hipótesis que pueden ser falsas, pero no son mentirosas. Si me engañan ellos. Vamos a ver. A las 7:30 en las galeras iban las 2 únicas galeras de Andrea Doria que iban, era la Marquesa y la Fortuna. Hay algunos que dicen, iba otra Marquesa, sí, pero pertenecía al Marqués de Santa Cruz, por eso la llamaban la Marquesa, y iba en el centro batalla. A las 7:30 hay un avistamiento de las tropas de una flota con otra. Como es lógico, entre las 7:30 y 9:30, todo esto está hecho por este Cerezo Martínez y otro Olesa Mullido, que también es otro profesor de la Armada, o eran profesores de la Armada, claro. A las 9:30 hay un acercamiento. Acercamiento quiere decir que hay una boga lenta, y llega a las 10:30. A las 10:30 se detienen ligeramente las galeras. Tenemos una suerte. Si antes el humo de los disparos hubieran ido de este a oeste, hubieran afectado a la visión de la flota cristiana. Pero mira por dónde ha llevado siempre el aire en contra, y ahora cambia el aire de dirección. Luego es también una cosa normal. Se entra en combate. Cervantes en la Marquesa, arcabucero, y los arcabuceros lo que tienen es una fuerza que tiene que ser gente que tenga equilibrio, porque imagínense usted lo que es cargar un arcabuz. Y el arcabuz no se puede perder más de 3 minutos. Actualmente, gente que le gusta jugar con arcabuces dice que se dura de 3 minutos a 5 minutos. Es imposible, porque si te tardan 5 minutos no sirve para nada un arcabuz. Y entonces tenían que mantener una cadencia de tiro. Esa cadencia de tiro, como es lógico y normal, llega un momento
que Cervantes tiene unas heridas. ¿Cuándo tiene las heridas? Tengamos en cuenta que las galeras están entre dos sitios, entre Tesalia y el Peloponeso, es decir, en las bocas de Lepanto. En las bocas de Lepanto, ahí está la flota. Incluso dicen que un poquito antes de la boca de Lepanto, pudiera ser. Pero, sin embargo, los marinos, la gente de la marina nos habla de una serie de cosas que pudo ser directamente en el principio del Golfo de Corinto y en la parte de Lepanto, que se llama hoy día Neopactos, se llama. Entonces se entra en combate a las 10:30 en el ala, precisamente en el ala norte. Es el ala más dificultosa, por llamarlo de algún modo, porque es cuando hay más brío, más, digamos, más principio, más idea de que van a ganar los otomanos, por una sencilla razón, porque no había sido nunca de verdad hundida ni tocada la fuerza otomana en mar. En tierra sí, pero en mar no. Entonces entra en combate a las 12, hemos dicho que era a las 10:30, a las 12 queda desbaratada el norte, precisamente donde va Cervantes. Y después, como están todas, es una parte que, digamos, la batalla, dos partes laterales que son las alas, y detrás va vulgarmente lo que se llama la reserva, que ahí va don Álvaro de Bazán. Entonces, ¿a qué hora pudo haber ocurrido esto? Pues muy sencillo, a la hora que ha ocurrido, si él dice que vio vencer a la morisma, significa que ha sido cuando a las 13 horas termina el centro y batalla con don Juan de Austria de paralizar a la fuerza más potente que era, al entrar la galera turca con la galera cristiana. Entonces, tiene que ser cuando se neutraliza la parte central, porque la parte inferior, la parte derecha de la flota cristiana, es mandada por, me parece que es Colonna o Andrea Doria, ahí no me recuerdo en estos momentos, tiende a huir con un chalí, que es un tío que sabe por dónde va. Las heridas, decimos, el lado izquierdo, en el pecho, 2 y una en la mano. Pero vamos a ver, si nosotros decimos en el lado izquierdo, ¿dónde? Si el disparo ha sido sobre la clavícula, ahí sí tenemos un hombre no solo inválido, sino además que el dolor es tremendo y es imposible moverse, ni siquiera mantener la mano derecha, porque claro, es horrible. ¿Y si es en la zona cardíaca? Tampoco. Luego fue entre el tercio más abajo de la zona cardíaca, más arriba de la zona cardíaca y más abajo de la clavícula. Son dos heridas que el diccionario Macuto diría que son dos tiros de suerte. Nosotros podemos decirle, ahora podemos hablar de cómo juraban en aquella época, lo tenemos todo estudiado, cómo se hacía muy bien. Cervantes de pronto se da cuenta de que esa mano se va cada vez poniendo más dura, va haciendo lo que se llama la mano en garra. La mano en garra es que va contrayéndose, todos los médicos lo sabéis, que va contrayéndose por una sencilla razón. Y es que los tendones flexores son más potentes que los extensores. ¿Por qué no le cortaron la mano? Porque había posibilidades. Es decir, no estaba destrozada, aunque él dice por mi parte ya rompida, dice en su carta Mateo Vázquez, pues podía tener restauración. Lo cierto es que después, a partir de 1571, él sigue en la milicia. ¿Qué hace? Muy sencillo, si no puede cargar un arcabuz, porque tiene alteraciones motóricas, alteraciones sensitivas, tiene porque no es la mano, tanto es así que no me acuerdo, uno de los documentos dice que en la mano derecha, la mano izquierda que no puede mandar. Esto como siendo imposible moverla o hacer algo con ella. Y entonces es curioso que él hace una rehabilitación, porque sigue en el ejército. Y seguir en el ejército haciendo los mismos ejercicios y haciendo una serie de cosas, consigue mantenerse. Al año siguiente, el año 1572,
Navarino, en Modón, en Corfú, sigue estando en la flota. Y al año siguiente está en el ataque a la goleta, es decir, con Don Juan de Austria. A partir del 73, después del invierno del 73, es cuando Cervantes tiene que pensar qué hace. Hemos dicho que era el primer hijo. Bueno, pues lo más lógico es que iba a convertirse en, digamos, va a estudiar una carrera eclesiástica, lo más lógico. Estudiaba una carrera eclesiástica y una vez que estudiaba una carrera eclesiástica, después entraban a formar parte de una serie de estructuras de la época. Pero es que precisamente los jesuitas, y digo los jesuitas, admitieron a judíos, acuérdese de Lainez, moriscos, porque en Valencia precisamente querían convencer a los moriscos teniendo sacerdotes moriscos y tuvieron sacerdotes moriscos jesuitas. Pero es curioso porque hay otra cosa, es que hay un párrafo aunque algunas veces digan que no puede entrar gente que sea de origen judío o moro, si nosotros podemos saber, alguien ha oído hablar de Don Carlos de África, Don Carlos de África, que ya lo tengo estudiado, pero no puedo decírselo a ustedes en estos momentos, pues solicitó que le dieran la orden de Santiago. Y era un moro, y no le digo el lío que armaron, y sin embargo Felipe II tenía mucho interés. Esto está explicado muy bien por una autora que se llama Beatriz Acero. Muy bien está explicado. Vamos a ir corriendo, es lo que voy intentando, pero no tengo tanta prisa, no puedo. En Sevilla debió tener 2 enfermedades que no sabemos nada, porque Astrana Marín nos dice que fue el escribano a la posada de donde estaba Cervantes. Vale, de acuerdo. Ahora, estamos en 1597. 1597 hemos pasado, me he saltado, como es lógico normal, Cervantes en Argel, que también tengo todo, y también lo creo que podrán, si Dios mediante y el diablo no se pone en medio, creo que podrán ustedes conseguir después leerlo. Pero vamos a seguir porque es lo principal, estamos hablando solamente, lo que pasa es que quiero que me gusta entreverar parte de la sintomatología con la vida de Cervantes y con casos curiosos que en estos momentos se siguen preguntando, se siguen diciendo, pero ya, por ejemplo, si tomemos a un biógrafo muy bueno, que no recuerdo estos momentos, me acordé, pero no me acuerdo. Y entonces ya los están viendo como normales o como zoológicos. Entonces, en 1597, Cervantes tiene 50 años. Nace el Quijote en la cárcel de Sevilla, porque dice que Don Quijote frisaba los 50 años, y él frisaba, no, pisaba los 50 años. Nos vamos al Quijote de 1605. El prólogo y la dedicatoria no se encuentra nada, no se ven síntomas. Si acaso Dios te dé salud y a mí no me olvide, pero también puede ser una fórmula de cortesía. En 1613, aquí es curioso porque aparecen 12 novelas que son muy interesantes. Y es la primera vez, bueno, hace una descripción porque dice que Jáuregui no le ha podido hacer su retrato y entonces se hace una descripción en la cual la faz es clara, más blanca que morena, el color del pelo castaño, pero castaño muy claro. Y vamos a decir por qué. Porque si el pelo lo hubiera tenido de castaño oscuro, no hubiera dicho su madre jamás barbirrubio. Entonces, el pelo tampoco es castaño porque su hijo en el viaje del Parnaso en 1614 le dice que tiene canas, que viene todo encanecido. Luego es un mentirijillas, simpáticas. Lo que sí es cierto es que al final dice algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Si las pensamos en las lesiones postraumáticas, porque las lesiones postraumáticas tuvieron que afectar si un brazo, una mano, no funciona, la otra toma su postura, toma digamos, su figura
y entonces ayuda a la otra. Pero todo eso lo único que va creando es una deformación estética y estática. ¿Qué quiere decir? Que quizás después con el tiempo hubiera aumentado la curvatura mayor dorsal. Pero esto lo unimos a que tiene 66 años y en la época de 66 años era muy mayor para la época. Entonces también tiene que tener una artrosis cervical, es lógico y normal. Y si encima tiene, no digo chepa, porque no estoy utilizando la palabra chepa, estoy utilizando la palabra mayor curvatura, no digo cifosis, digo mayor curvatura, es decir, iba con los brazos, con la cabeza más baja, caído, estrecho de pecho, como se diría. Eso sí, él dice muchas veces, la vida no me deja. Y hay una cosa muy interesante que en La Ilustre Fregona, que es una de las novelas ejemplares, saca a una mujer que esconde su honra por estar embarazada detrás de una hidropesía. Yo les diría a ustedes que la hidropesía, según, yo he cogido varios diccionarios, el diccionario de autoridades, el diccionario, el de la lengua castellana, pero que es el diccionario de autoridades, otro que es, no me acuerdo, que es de Sebastián de Covarrubias, y otro de medicina, de términos médicos antiguos. Con lo cual, sin querer, podemos acercarnos a lo que piensan los médicos de la época, aunque deformados, pero sí, por lo menos, que se ve que tenemos una plantilla médica muy preparada y que sabe igual que en toda Europa. Nada, pero todo muy bien. Entonces él mismo dice, no estoy para burlarme la otra vida. Dice que por eso son ejemplares y nos habla de hidropesía. Y ahora yo pregunto rápidamente, hidropesía, pues cuando es una mujer que dice que está embarazada, será ascitis. Bueno, es un problema hepático, vale. Vamos a seguir adelante. En el viaje del Parnaso, nos encontramos con algo muy curioso, y es que se encuentra a su hijo. Esto es muy curioso y voy a explicar por qué. Cervantes en 1584 tuvo una hija con Ana Francisca Rojas, una tabernerilla de la calle Tudescos, que estaba casada. Tuvo una hija con ella y esta hija, que después utiliza el apellido Saavedra al principio, es muy curioso porque vivió con el padre y la madre, y el padre seguro, dicen que no, yo no me lo creo, porque en aquella época pues había mucho, era todo muy permisivo. Si no, miren ustedes a Lope de Vega, más permisivo que con Lope de Vega no pues puede ser. Y precisamente esta chica, esta mujer, fue la primera hija que conozcamos. Pero él habla de un tal promontorio y lo dice de tal modo porque la Galatea que estudiamos anteriormente, hace muchos años, estudiamos la Galatea, nos damos cuenta que sale una silena y un lauso. Él es lauso. La otra, que él se desamora de ella, se llama Silena. Y aquí vuelve a aparecer Silena como un recuerdo, al lado de su hijo Promontorio. No el hijo de Silena, sino del hijo de Cervantes. Promontorio, sale lo demás. Luego aquí hay, digamos, gato encerrado, hay que estudiarlo. Nadie sabe quién es esa mujer y los documentos, esto lo han hecho mucho los italianos, el buscar, quererse documentar sobre esto, pues callan todos los documentos. Entonces, Cervantes tiene un sueño, y aparece su hijo. Y después, en ese sueño, aparece algo muy curioso, y es una doncella que crece desmesuradamente, que tiene no solamente el vientre, toda ella. Es hidropesía. Pues entonces estamos en que o es ascitis, o es que crece, es edematosis generalizada, y nos habla en todo de polifagia y polidisia. No nos habla de poliuria, pero también nos habla de vagidos. Y según el diccionario, no me acuerdo cómo se llama, el de Sebastián de Covarrubias,
no sé qué de la lengua castellana. Esos son vértigos. Luego hay vértigos. Pero lo más curioso es que no solamente lo repite 4 veces la palabra vértigo, sino que la vuelve a repetir después. Cuando le llega, pues ya saben ustedes que el Persiles, el viaje del Parnaso tiene una parte en verso y otra parte en prosa. En la prosa sale nuevamente Apolo, que es el jefe del Sol y que lleva todas las cosas, los poetas, sale diciendo que tiene vértigos. Y al mismo tiempo se dice, mire usted por su salud. Vale. Las comedias entre meses, todas están hechas mucho antes de que estuviera enfermo. Por eso no nos sale ningún síntoma. Es curioso, no sale ningún síntoma, porque todas las hizo, aunque alguna acercara de motu propio después, siempre salen antes. Entonces, lo que sí dice, promete muchas cosas, la segunda parte de la Galatea, promete muchas cosas, pero hay un dicho y es, si tanta carga pueden llevar mis ancianos hombros. Es decir, él mismo se da cuenta de que está prometiendo muchas cosas. Y estas comedias estaban guardadas antes de enfermar. Llegamos a 1515. Es curioso porque aparece el Quijote Espurio en 1614. Entonces, en el prólogo, pues ataca, dice que no está enfadado, está enfadadísimo, dice que no va a decir mal, y dice de todo, y le termina llamando ladrón cobarde. Y voy a acercarme a una cosa que dijo muy simpática y muy puntiforme el doctor Cortés el otro día, y es que nos sacó 2 cuentecitos, 2 cuentos que salen en el prólogo, y les dio una interpretación verdadera. Yo solamente puedo decir de esos, y yo creo que le valdrá también, que lo que están diciendo es, primero le llama inocente ¿cómo se llama?, a la gente, porque esos 2 pobres desgraciados o esos pobres locos son 2 inocentes. Y segundo, les llama perros, porque son de locos y de perros. Entonces le llama perros. Y eso, en el siglo XVI, llamar perro a una persona, se llamaban los judíos a los cristianos a los judíos, los moritos a los no moritos, los moritos. Es decir, la palabra judío era ofensiva. Y es una cosa que precisamente llama la atención. Aquí, en el capítulo 18, ¿y saben por qué? Resulta que Cervantes comenta, vamos, de Don Quijote o Cide Hamete Benengeli, comenta que Don Quijote se lava la cara, se lava la cabeza y entonces se calzó, dice, un talí de lobos marinos que dicen que había padecido de los riñones. Fíjense ustedes que es curioso porque nos está diciendo también algo muy importante y según la fisiología del siglo XVI, por un tal Francisco Díaz, que era urólogo de la época, era cirujano y urólogo, está entrando de verdad en algo importante. Está hablando de la fisiología de la época. Y posteriormente, ya saben, piel de foca, los lobos marinos. Y en el capítulo 20, cuando hablan Cervantes y Sancho, entonces Sancho describe la muerte y la dice que está sedienta de tomar vidas, hambrienta, incluso utiliza la palabra americanina, que también lo utilizan lo utilizan en los diccionarios para decir el hambre, lo que es la polifagia, y nos habla de hidropesía, pero esta muerte ahora no tiene barriga, y eso es muy importante, es decir, primero pensábamos una cosa, después pensamos otra y después pensamos otra. Y yo pregunto, ¿sería una diabetes que afectó al riñón y posiblemente una hipertrofia prostática, porque eso es muy normal? Y por la edad, y dificulta la misión, la polifagia siempre la padeció, pero una persona que comenta en el discurso de las armas y las letras que el hambre que pasa un soldado, el frío que pasa,
una polifagia sería: estoy comiendo bien, estoy comiendo estupendamente, puedo beber, estoy estupendamente. O sea, que no se dio cuenta, bueno, no se daba uno cuenta porque para mí es una diabetes de tipo 2, no de tipo 1. Bueno, no sé cómo se llama, yo digo de tipo 2, las personas mayores. Entonces, si no tiene hinchado el vientre, ¿qué ocurre? Seguimos muy bien, pero ahora nos encontramos, por último, los trabajos de Persile y Sigismunda. Aparece todos los sintomatología de la última muerte. Taquicardia, por afectación pericárdica, edema intersticial pulmonar, es posible porque además se ve. Mi vida se acaba acabando al camino de mis pulsos. Los pulsos tienen taquicardia. Y ahora vamos a decir lo que era hidropesía. Hidropesía, según el siglo XVI, era retención de líquidos en cualquier lugar. Voy a hacer rápidamente porque no quiero molestarles a ustedes y a vosotros. Diabetes. Yo pienso que una diabetes tipo 2, que ya un médico me ha gustado su estudio, que se llama López Alonso, nos dice con estimable probabilidad cirrosis hepática con diabetes secundaria. No, yo pienso que la diabetes era primaria, fue lo primero. Y que además pasó desapercibida. La polifagia pasó desapercibida. Vamos a hacer este diagnóstico diferencial muy sencillo. Diabetes, polifagia, polidipsia y polivia. Esto es lo primero. Pero ahora tenemos cardiopatías, ¿vale? También tenemos Gómez de Ocaña nos habla de cardiopatía y estamos en el siglo XIX, nos habla de cardiopatía en una historia que llama Historia Clínica de Cervantes. Muy sencilla porque es un opúsculo que se hace por una sencilla razón, porque ha salido no sé quién, tal, y quiere poner su mano como es lógico normal. Puede ser de hígado, también es agua, pero cuidado, es ascitis, es el vientre. Luego nos quedamos con nefrosis, riñón, aumento de contextura, como veíamos a esa doncella que crecía extraordinariamente. Síndrome nefrótico. Después, lo que nos describe en Persíles y Sigismunda es una cosa muy curiosa. Es la angustia cardiorrespiratoria con taquicardia, taquipnea, que son los preludios de un fallo cardíaco. Ya afinando, sería un edema agudo de pulmón con pericarditis por afectación cardíaca. En fin, espero que si me dejan las brujillas de aquí, pues entonces publicaremos todo esto. Ya está. Y ahora espero sus preguntas. Muy deprisa, pero ¿cómo es posible que Cervantes, con esta herida que has diseñado, y vamos, yo te lo he oído muchas veces, en la mano, que le da cierta manquedad, que no puede dar, ¿cómo es posible que estuviera luego en 2 jornadas, tú lo has señalado, como la de Navarino o la de Túnez? ¿Cómo es posible que siguiera este hombre en activo en el ejército con ese grado de discapacidad? A mí eso siempre me ha extrañado muchísimo. Sí. ¿En qué estaba? ¿A qué se dedicaba ahí dentro? Bueno, estamos hablando de un hombre que es de infantería. Entonces el infante podía ser don Juan de Austria le nombró aventajado, es decir, con 2 escudos más en cada paga. Quiere decir que él era arcabucero, pero si no podía cargar el arcabuz, lo que hizo es utilizar la mano derecha, que la tiene bien, con la espada, y la izquierda. Él nos dice en el Gallardo Español un soldado que lleva una espada con un orillo atado a la mano, entonces sí podía llevar ahí una rodela y una daga. El soldado de a pie llevaba la espada, llevaba una rodela y llevaba la daga.
si Cervantes no fue más herido, las heridas no fueron tan profundas como él en algún momento lo dice, pero después se desdice, es porque llevaba un coselete de cuero endurecido. Entonces eso pudo defenderle de no herir profundamente. Y entonces él siguió siendo un soldado de infantería. Por eso él utilizó la espada y utilizaba la daga y el escudo. Pues bueno, más... ¿Queréis hacer una pregunta más al doctor Bailón? Aprovechamos que está... ¿Queréis? Si no, antes que me retiren las brujillas. Utilizaré. A ver, Manolo, que ha sido así muy deprisa en muchas cosas. ¿Cómo, con el padre, qué relación puede haber entre el padre, que era cirujano menor, y la formación de Cervantes médica en las novelas, en su obra? ¿Qué influencia puede haber tenido el padre médico? Vamos, era menestral, pero ¿qué influencia crees tú que puede haber? Explica un poco esto, que puede ser interesante para la audiencia. Bueno, Cervantes tenía una cosa, y es que era un hombre que leía demasiado. No todo lo que quiso, todo lo que dicen que leyó, leyó. Pero tenía... él hace un soneto a Francisco Díaz, porque es muy interesante. Es que no me ha dado tiempo a explicar, que sí lo explico. Como digo, con permiso de las señoritas, que se me dan permiso las brujillas para pasarme de folios, ¿no? Entonces, sí lo podré explicar, porque viene muy bien explicado. Incluso Francisco Díaz era amigo de la familia. Era amigo de la familia. En realidad, el padre Cervantes tenía un libro, tenía 2 libros de medicina, uno de cirugía, que no se sabe el nombre, y otro, las 4 enfermedades cortesanas de Lovera, de Ávila. Ya sabes tú que en casa de un médico normalmente se habla de medicina muchas veces. Son deformaciones nuestras. Puede ser que sea eso, tener amigos médicos y tener uno que además Francisco Díaz fue el padrino de su hermano Rodrigo, que murió en la segunda batalla de las Dunas en 1600. O sea que tenía que ser amigo, debía tener más amigos, y a este Francisco Díaz le hizo un soneto. Perdón, ¿nos podría contar algo del rescate de Cervantes? ¿Cómo? Si nos podría contar cómo se produjo el rescate de Cervantes de su cautiverio en el norte de África. Muy bien, sí. Argel. Sí, Cervantes se rescata de Argel por el padre Fray Juan Gil, y fue la segunda tanda, por llamarlo de algún modo. Iba con Francisco la Bella, que era otro trinitario, y a su hermano no fueron los trinitarios. Me llama la atención que me llame usted, pregunte eso, porque me gusta poder decir esto. No fueron los trinitarios, sino fueron los redentoristas los que le sacaron, los mercedarios, los mercedarios, lo que le sacaron de Argel en 1577. Él se quedó en Argel, y entonces él sabía, precisamente, tenía que saber no solamente la lengua franca o la lengua franca, sino que sabía también el italiano. Tanto es así que dice, con que sepan ustedes un poco de toscano, diciendo que se pueda hablar el italiano. Después hablaba un árabe básico, es decir, un árabe básico. Es muy sencillo. Cuando él, en el cuentecillo, en la historia de ¿cómo se llama? Del celoso, no celoso, ¿cómo se llama? Del amigo Lotario, es que es de los 2 amigos, la historia de 2 amigos incrustada en el Quijote I, comenta que le dice Lotario a Anselmo: ahora tienes la forma de pensar y el modo de sentir de los moros, que por mucho que se les hable, se les diga, se les demuestre, no sé qué, no llegan a entenderlo. Quiere decir que él estuvo hablando porque él
precisamente, y se libró alguna vez de que le dieran, de que le empalaran, que era la forma más simpática de los... Entonces, da la casualidad de que fue precisamente por un morisco o porque claro, la cultura de allí era una cultura muy amplia y había muchos españoles que se habían salido como moriscos, o incluso hay varios libros también de esta Beatriz Acero, y hay otro muy importante que no recuerdo ahora el nombre, que debió ser su profesor, en lo cual nos habla de la cultura que había allí, demasiada libertad en algunas cosas, menos libertad en otras, pero de cómo, voy a ir a la pregunta, costó 500 escudos de oro en oro. Bueno, 500 escudos en oro ¿valían igual que el ducado en apariencia? No, porque el escudo era de oro en oro y además lo pesaban, porque había gente que les quitaba los bordes y seguía siendo un escudo, pero no pesaba lo que un escudo. Entonces, no sé lo que vale. El ducado siguió su camino, pero el escudo terminó siendo, digamos, sería el euro o el dólar. Fue internacional. Y entonces se pagó la mitad, 250 escudos, pagaron en ducados, o sea que saldría mayor al cambio, porque además tuvo que buscarlo Fray Juan Gil por todas partes hasta que consiguió tener los 500 escudos de oro en oro, porque al principio pidieron 1000, porque como llevaban las cartas del duque de Sesa y don Juan de Austria, pensaron que era pues un jefe de tercios, y venía a España precisamente para que le dieran una compañía. Entonces, esto está fechado en Argel, ¿no? Delante del vicario, no sé cómo se llama, el escribano, que estaba allí y que tenía poder para hacerlo. Y no sé si le he sabido responder. La familia no pagó nada, ¿no? Sí, pagó 250 ducados. Porque la madre los pidió a los mercedarios y se los pasó a los trinitarios. Ahí es donde utiliza la expresión de Barbie Rubio y utiliza la expresión de 33 años, ese mismo documento. Y al mismo tiempo utiliza otra expresión que no da de mediano y manco de mano de izquierda. Las tres cosas las utiliza en ese documento, la madre. Por eso sabemos que era Barbie Rubio y que cuando él dice estas barbas que fueron de oro y tal, y dice que es castaño, podemos figurarnos, ¿no? Lo mismo que la misma voz. El padre era un hombre sordo por una sencilla razón, porque había tenido el sarampión. Ya les he dicho que el sarampión pues no perdonaba, siempre dejaba alguna secuela. Y es curioso porque, ya sabe usted, cuando se habla en una casa donde hay una persona sorda, o se dan muchos gritos, cosa que es normal, o se habla bajo, pronunciando y vocalizando perfectamente. Luego Cervantes está acostumbrado a tener la voz fuerte, quiera o no quiera, primero para hablar con su padre, o si no, vocaliza muy bien. Son curiosidades de estas que sin querer no las tengo medio estudiadas, pero y por lo menos, y vamos a ver, es cuando se decía que Cervantes era tartaja. Y eso ha sido una cosa, pues oye, y se dice muchas cosas, por digamos, las leyendas urbanas o leyendas, digamos, de la pica pésima, pues existen muchas, pero vamos, de verdad, no era tartamudo, porque no tiene la personalidad del tartamudo. Es solamente por eso, que no tiene la personalidad del tartamudo. Entonces, cuando se está diciendo el pico tartamudo, no sé qué, no, está hablando de sequedad de boca. ¿Por qué? Pues por la polidicea. Es una cosa lógica y normal, verdadera sed. Una cosa que he dicho, por ejemplo, la alteración de orinar, al principio sí pudo tener, como dijimos aquí, pudo tener poliuria. Pero
ya saben ustedes que según va actuando, según va alterándose el riñón, va teniendo alteraciones hasta llegar a la anuria. Entonces tendría en alguna ocasión polaquiuria. Pero claro, es una cosa que como él no lo comenta, pues tampoco todas las enfermedades son de libro, no son solamente en un libro. No sé, a ver, si no hay nadie. Dos temas, Manolo, que podrías explicar. Que sean fáciles. Que son fáciles, Manolo. Para ti, que además te he visto la polémica con Rosa Rossi, que es... No digas nombres. Bueno, sobre la posible homosexualidad de Cervantes, uno, y el otro sus antecedentes judíos, de Américo Castro. ¿Puedes explicarnos un poco cómo lo ves tú y todo sí, esto? ¿No? Vamos a ver. Tú me has visto la mitad de la polémica con la italiana. No me has visto la polémica 100%. Entonces, los orígenes, si hubiera sido judío, no hubiera tenido ninguna importancia. Además, te digo una cosa, quitando tú que eres puramente godo, todos los demás tenemos una mezcla. Tú precisamente estás de Don Pelayo y era godo, ¿o no? Luego, los demás todos tenemos mezclas. Eso no quiere decir que él haga, si miras su historia, no hay nada, no hay ningún apellido que tenga, que ningún patronímico que sea de segunda mano. ¿Me explico? Sí. Después, me has dicho otra cosa. Lo otro, había tres autores, los he leído los tres. Uno es un español, otro es una italiana. Sí, Fernando Arrabal podemos decir. Sí, exactamente. No, es que no quiero decir, me van ustedes a perdonar, pero yo no digo nombres. Bueno, Manolo, pero bueno, yo creo que es interesante que hables de esto. Manolo, tú has participado en esa polémica. Estuve estudiando. Y das en Italia y das razones, yo creo, muy contundentes. Bueno, pues yo primero, vamos a ver, podría haber tenido la bisexualidad, pero no se le ve en ninguna parte. Incluso muchas veces una persona que pertenece a una raza no habla de ella. Y sin embargo, este señor habla de ella. Incluso, pues a veces pues, se pone un poco duro, sobre todo en las comedias, con la raza judía, incluso con la árabe. Le gusta tomarles el pelo, pero es una cosa normal en el siglo XVI y XVII. Y en cuanto a la homosexualidad, todo lo que yo he estudiado y he estado viendo, pues mira, hay alguien que también he estudiado la biografía, porque solamente tengo muy pocos pacientes, tengo tres. Y uno de ellos es Cervantes, otro García Lorca y otro Felipe II. Entonces, si tú miras el primor de García Lorca, la forma de ser, eso le falta a Cervantes. Y es curioso además algo muy interesante de Cervantes. Jamás hiere a una mujer. Es muy curioso. Jamás hiere a una mujer. Todo lo más que dice en un momento dado, cuando Don Quijote está colgado de la mano en la posada, las llama semidoncellas, que es algo así como decir que no son doncellas del todo, que son otra cosa. Pero no utiliza jamás una cosa ofensiva hacia la mujer. Eso es muy bonito. Y yo no lo he visto, por más que he estudiado, porque eso en cuanto lo dijeron, pues yo me fui detrás de buscar. Primero me leí los libros. Uno que se llama Escuchando a Cervantes, y no lo escuchó. El otro, un esclavo llamado Cervantes. Y el otro no me acuerdo cómo se llama, es un francés, que también lo leí, con el diccionario, claro, no, porque yo no me acuerdo francés, muchas cosas. Y también me salió negativo, es decir, empieza confundiéndose, el francés es que no ha leído. La otra, como yo le dije en un sitio, no he tenido la oportunidad de lanzar una piedra contra otras personas, pero esta se puso en primera línea en Palma de Mallorca, que yo llevé una biografía de Cervantes, pero no tan completa. Se puso en primera línea esperando qué iba a decir yo. Y yo nada más que comenté que había que tener cuidado con ciertos biógrafos que se proyectaban en sus biografías, en este caso en Cervantes. Yo lo que sé es que hubo una risa general, se levantó y se fue. Esa persona que tú acabas de nombrar, que yo ya sabes que no... Y le debió sentar a lo mejor mal. Bueno, por la tarde, cuando ella tuvo la ponencia,
salió echando chispas. No, tú desechas totalmente la... Sí, lo desecho, pero no desecho porque, vamos, si yo tuviera algún dato más, pero todos los datos que tengo, vamos a ver, Fray Fácil y en el 1612 aparece algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es el diálogo de los mártires que está en la topografía general de Argel, que la hace Sosa, un tal Sosa, que fue sacerdote y estuvo preso con Cervantes en Argel. Entonces, este hombre comenta un hidalgo de Alcalá de Henares llamado Miguel de Cervantes, y comenta que le tenía miedo hasta Hazán Bajá. Hazán Bajá era el rey el Berbeley, por llamarlo de algún modo, de Argel. Pero que es curioso, porque nosotros no nos hemos fijado en esto, y es que Felipe II, antes, hay un libro que se llama Los espías de Felipe II, que está hecho en una editorial, que no voy a hacer propaganda de ella, pero es la editorial Esfera, que es estupenda, porque todo lo que hace está muy bien, tiene buscados a gente muy buena, y en el cual nos dice algo muy curioso, y es que estaban infiltrados, los espías españoles se habían infiltrado en todo el norte de África, se habían infiltrado en Turquía, es decir, tenían una serie de infiltraciones, con lo cual ofrecían, y llegaron a ofrecerle al mismo Ushari, que es Uchul Ali. Bueno, pues llegaron a ofrecerle también cargos, dinero, para que dejara el bando otomano. O sea que es que entonces Cervantes era un peón que en un momento dado pudo ser muy necesario para los mismos argelinos. ¿Quieres alguna cosa más, por favor? ¿Más preguntas? Yo me puedo pasar parasitando a Manolo toda la tarde. Si alguien no tiene más preguntas... Sí, voy a hacer una. Oye, aprovechando vuestra sabiduría cervantina... Perdona, oye, dime. Que aprovechando vuestra sabiduría cervantina, una cosa me llama profundamente la atención de Cervantes. En 1605 es un éxito extraordinario su primera parte, El Quijote. En 1615 la segunda parte también. Y tal. La pregunta es, ¿por qué muere en la más absoluta pobreza? Que no había dinero para enterrarlo, y una orden de voluntarios se hace cargo de ello, y las Trinitarias Descalzas aceptan enterrarlo aquí en su convento. ¿Por qué Cervantes muere en la más absoluta pobreza? Bueno, yo creo que Cervantes sí ganó sus buenos ducados, pero es que era soldado. Y los soldados siempre tenían, hay un dicho que yo no puedo ahora recordarlo, que dice que el soldado, si es tacaño, deja de ser tacaño, y si es liberal, es algo así, es que no lo recuerdo, es liberalísimo. Entonces, él era una persona, digamos, en ese sentido, muy liberal, muy gastador, y que está demostrado además por muchas razones, ¿no? Murió pobre incluso, es curiosísimo, yo he leído, ahora mismo no recuerdo dónde, si es no me acuerdo, que vinieron estos franceses. La relación de mártires. ¿No? Sí, que dice sí, es que no recuerdo. Siga pobre para poder... Claro, para poderle ayudar. Márquez, el canonio. Sí. Exactamente, pues no se le ayudó en ese sentido. Solamente le ayudó el cardenal de Rojas, que es curioso que hay una carta muy interesante, pero que han demostrado que es falsa, por eso no la he sacado aquí. Una carta el cardenal Rojas, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el cardenal. Sandoval y Rojas, muy bien. Para que tú veas como a veces el arte es largo, la vida es breve y todas esas cosas que dicen los Hipócrates por ahí. Entonces, sin querer,
sin querer. Eso, más lo que les daba Lemos, que no sabemos lo que le daba, le estaban manteniendo. Y lo otro es que además él quería enterrarse en las Trinitarias. Es curioso porque es que a mí me llama la atención su hermana, que era carmelita, que conoció además a Santa Teresa de Jesús. Es curioso, porque en el año 1668-69 la santa, hay una cosa que se llama Caminos de Santa Teresa, pero sobre todo en esta biografía que yo he dicho de Fren de la Madre de Dios, resulta que Mascareñas, de honor de Mascareñas, les dio a esta beata que venía de Granada, le dio unas casas que después se trasladaron al convento de la Imagen, donde está enterrada, no sé cómo se llama, en el cementerio que tengan ellas. Y no sé si te he contestado y si no, pues, pero vamos, la orden tercera era casi era una tradición, una tradición, pero al mismo tiempo pues sí enterraban porque ponían, no sé si eran 2 ducados o algo por el estilo. De ahí que se perdió en apariencia, o por lo menos sigue perdida, la tumba de Cervantes. Dicen que la han encontrado, pero juguemos con los ADNs. Muy bien.